¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos un lunes más a Popular Deportivo Diario. Comenzamos el resumen del fin de semana de una semana en la que vamos a tener el derbi regional más esperado de la temporada, con un Real Murcia además adelantado, Manu, después de su victoria en Jumilla. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Felipe. Pues sí, un Real Murcia que va a llegar un poquito más, con un poco más de margen a ese derbi, ya que después de los resultados de esta jornada, de la victoria de los Grana frente al Jumilla y del empate entre La Hoya y la Universidad Católica, pues han pasado de estar de 2 a 4 puntos del equipo de Salmerón. Dos derbis regionales muy disputados los que hemos tenido este fin de semana. Sí, la verdad es que dos derbis interesantes, como has hecho tú, disputados. Uno terminó con empate, el que vimos en Popular Televisión el domingo por la mañana, entre los Universitarios y La Hoya, y luego el encuentro entre el Jumilla y el Real Murcia, que bueno, también tuvo su punto de suspense hasta los últimos minutos. Y el Cartagena, que no ha podido enlazar la cuarta victoria consecutiva, ha visto empañado un poco su racha. Sí, una pena, porque ahora enseguida veremos el resumen del partido entre el Cartagena y el Algeciras, pero fue merecedor de los 3 puntos el conjunto de Monteagudo, a tenor de las oportunidades tan claras de las que disfrutó. En baloncesto, uno de los partidos del año en la Liga Endesa, llegó la prórroga de Lucas Murcia frente al Real Madrid. A punto estuvo de doblar el milagro, porque estuvo perdiendo por 19 puntos en alguna fase del juego. Sin embargo, bueno, pues se quedaron cortos de gasolina y 6 rebotes en ataque en la prórroga fueron claves para que el equipo de Fotis Casicaris no pudiera sumar una nueva victoria. Sí, un equipo llevado en volandas por el Palacio de los Deportes, pero también se notó esa ausencia en la falta de la rotación de Faberani, que se ha lesionado y va a estar fuera entre 4 y 6 semanas. En cualquier caso, yo creo que fiesta del baloncesto la que se vio ayer en el Palacio de los Deportes. Hablaremos también de fútbol sala, de la primera división y de la segunda, donde el Plástico Romero pues no pudo de momento ascender a la primera división. No, estaba la fiesta preparada ante su público. Se la jugaba con el Hércules en casa, en una bombonera llena de gente, a reventar. Con ganar era suficiente para ser equipo ya de primera división. Sin embargo, además cayeron con una cierta ventaja en el marcador, pero todavía dependen de sí mismos. Se quedan 2 jornadas para terminar la liga en segunda división, o sea que, ¿por qué no? Vamos a ser optimistas y a pensar que la temporada que viene Plástico Romero estará en primera. Y temporada histórica la que ha hecho el UCAM Cartagena de tenis de mesa este año, que no ha podido finalmente pasar a la final de la Champions de este deporte. Sin embargo, bueno, ha hecho una buena eliminatoria frente al Zamés polaco, favorito también para ganar este título. Sí, era uno de los favoritos. Ya vimos en el partido de ida disputado en Cartagena que perdieron las chicas de Adriana Zamfir por 3-1, idéntico resultado. También se ha caído en la vuelta por 3-1, pero bueno, como ha dicho, temporada histórica, y la temporada que viene ya están preparando un proyecto un poquito más ambicioso para pelear de todas por esa Copa de Europa. Pues desarrollamos todo esto en los próximos minutos. Vamos a comenzar hablando de fútbol, de Segunda División B y del primero de los derbis, que enfrentó al Jumilla contra el Real Murcia, el líder de la categoría, que visitaba en esta ocasión el campo de La Hoya, donde muy pocos equipos han podido ganar esta temporada, sobre todo en esta última fase. De los mejores locales, 5 meses llevaba sin perder el Jumilla en casa. Y muy pronto se iba a poner por delante el conjunto de Aira, este gol desafortunado por parte del jugador del Jumilla, de Iniestal, que bueno, pues sin querer pues empujaba el balón al fondo de su portería después de un muy buen centro de Sergio García, que tiene una zurda muy buena y complica siempre a los defensores a la hora de sacar esos balones. Mala fortuna para el Jumilla, que a punto estuvo ahí también de poder ver puerta. Bonito desplazamiento el de la afición del Real Murcia, también buen apoyo el de la afición del Jumilla, en un bonito ambiente en el campo de La Hoya. Sí, cerca de 1000 aficionados, mientras vemos otro centro muy peligroso de Sergio García, en este caso es Satrústegui, el central, que remata en el segundo palo y a punto está de hacer el 0-2, una nueva llegada por parte del Real Murcia. La verdad es que el gol en propia puerta al Jumilla le hizo mucho daño en esos primeros minutos, pero aquí tuvo el empate, primero en este balón al larguero y luego en esa jugada que se queda la pelota suelta dentro del área y no termina de inquietar la portería de Fernando. Que estamos viendo a 2 de los mejores equipos de la categoría jugando a balón parado. Casi todas las ocasiones que estamos viendo en este resumen pues proceden de una jugada a balón parado, el mismo gol, y también a continuación vamos a ver algunos muy bonitos también. Este es el anticipo de lo que iba a ser el 0-2. Se confían los centrales del Jumilla, se confía también el portero del conjunto del Jumilla, y a punto está de aprovecharlo Fran Moreno. Antes veíamos una jugada con muchos rebotes en el área del Real Murcia, ahora muy parecida en el área del Jumilla, y aquí en esta jugada se complica también Seral. Sí, esta sí que precede al gol. Fran Moreno, uno de los protagonistas del partido. Hemos visto que a punto estuvo de marcar
Aquí este gol es anulado y a continuación en este córner iba a hacer el 0-2 que iba a encaminar la victoria del Real Murcia. Tampoco están acertados los defensores del Jumilla, se adelanta Fran Moreno a la salida del meta jumillano y hace el 0-2, minuto 32, nada, media hora de juego y el partido, bueno, pues que estaba bastante bien encaminado para el Real Murcia. Estamos viendo una vez más como todas las jugadas a balón parado del Real Murcia traían peligro a la meta del Jumilla. Sí, además con Fran Moreno, con Satrústegui, también con Jaume, tiene poderío ofensivo el conjunto grana. Y será además más nervioso que de costumbre. Sí, yo creo que ese primer gol y sobre todo el fallo en ese condiciona un poquito el balón a la hora de meterse en el área e intentar agarrarlo y a punto está de costarle un disgusto. Tenemos una de las jugadas del partido, la lesión de Fran Moreno, que recibe un cabezazo en la nariz. Ahora añadiremos cuál es el parte de baja que tiene y que va a sufrir en el próximo mes, que tendrá que jugar con máscara. Sí, esa lesión, el cambio, descentró algo al Real Murcia, se vio al mejor Jumilla, empezó a acercarse con más peligro a la portería de Fernando y en esa falta que le hacen o que recibe Tamané, aparece Rubén de la Cuesta y la pone en la escuadra, un golpeo perfecto, una falta perfecta. Golazo imparable para el meta Fernando, que ponía el 1-2 y además iban a ser los 10 minutos con más peligro por parte del Jumilla. Muchos nervios a raíz de esa lesión por parte del Real Murcia, se descentró un poco del partido que llevaba bien encaminado y se iba a ver un derbi bastante disputado. Sí, muy disputado, sobre todo empleándose con a lo mejor un poquito más de dureza los jugadores del Jumilla, pero les iba la vida, al igual que el Real Murcia en este encuentro. Y como has dicho, a partir de ese gol de Rubén de la Cuesta, a base de centros laterales, a base de fútbol directo, pues tanto los centrales como Nico Terol también tuvieron, perdón, Nico Terol no, Nico Terol es el piloto de motociclismo. Carlos Terol a punto estuvo de encontrar el gol y la recompensa al trabajo hecho por el Jumilla durante toda la segunda parte. Incluso en saque de banda vemos qué peligro traía el equipo de Gianluca Castellano al Real Murcia, a la portería del Real Murcia. Un Real Murcia que bueno, se desentendió un poco del juego que estaba haciendo en las últimas jornadas, quizá también siendo un campo más estrecho de Jumilla, pues se vio un fútbol más directo por parte de ambos conjuntos y tuvo menos dominio del balón y menos temple. No supo dormir el partido cuando tenía esa ventaja de 0-2. Recuperó el dominio en los últimos 10 minutos, también se le acabó la gasolina al Jumilla. Hizo un gran esfuerzo también para poder visto cómo conseguir en esa el jugada empate. Chavero a punto estaba de sentenciar, de hacer el definitivo 1-3 y luego también en la recta final, por cierto, también un partido en el que volvió a jugar Isi, llevaba mucho tiempo fuera, y decía que en una jugada también Chavero en esta a punto está de hacer también el 1-3. Se duerme un poco y se le queda largo ese recorte, esa bicicleta con la pierna izquierda, aunque bueno, esta era la última jugada del partido, iba a agotar tiempo ahí en el córner y con este 1-2 definitivo el Real Murcia que se coloca 4 puntos por delante de Lucas Murcia que había jugado por la mañana. Y eso pues ¿qué significa? Que pase lo que pase en el derbi del próximo domingo en Nueva Condomina entre el Real Murcia y la Universidad Católica, los de Aira seguirán siendo líderes del grupo cuarto de la segunda división B. Bueno, pues escuchamos declaraciones posterior al partido. Comenzamos con Aira, entrenador del Real Murcia, haciendo la valoración de este encuentro. Ha sido un partido que ha transcurrido por los cauces que esperábamos. Un partido de mucho balón en el área, de mucha disputa. Es un campo que siempre impide tener un poco el partido controlado. Algunas acciones a balón parado, el juego directo no te deja tener controlado el partido tanto como quisiéramos. Creo que la primera parte lo hemos tenido mucho más controlado, incluso hemos tenido opciones para irnos al descanso con más ventaja, y la segunda parte hemos empezado sufriendo, el gol les ha metido en el partido. Creía que íbamos a sufrir más los últimos 15 minutos, pero salvo esos 10 minutos que siguieron al gol, los últimos 15 no hemos sufrido tanto, por lo tanto contento, una victoria más fuera de casa, que no es fácil ganar fuera de casa, lo estamos viendo jornada tras jornada, y a seguir. Y a seguir, porque lo que está perdiendo el Real Murcia en la Nueva Condomina, por lo menos ha conseguido recuperarlo fuera de casa, además en una cancha difícil. Sí, además una jornada que le ha salido redonda al Real Murcia con su victoria, con el empate de la Universidad Católica y con la derrota del Cádiz, y a punto estuvo de ser ya pues, al 100% perfecta si el Sevilla Atlético se llega a dejar algún punto en su partido, que en el descuento iba empatado a 2.
Pues sí, ha sido una jornada redonda para el Real Murcia por la diferencia de puntos que saca a sus perseguidores. Bueno, redonda porque hemos ganado nosotros, estamos matemáticamente en playoff, a falta de 6 jornadas, yo creo que es muy importante y ahora pues lógicamente a pensar en la semana que viene, intentar recuperar gente, trabajar bien y otro pasito más y a esperar el domingo que viene. Bueno, pues los puntos están ahí, 4 con diferencia con respecto a Lucas Murcia, que además es con el que se va a enfrentar esta semana, así que llega mucho más tranquilo al derbi. Sí, llega tranquilo, sobre todo por eso, porque pase lo que pase no va a haber cambio de líder, sigue dependiendo de sí mismo. Si antes de los resultados de esta jornada los dos equipos dependían de sí mismos porque el que ganase iba a salir líder de ese encuentro en Nova Condomina y ahora el Real Murcia, el equipo de Aira, pues tiene un colchón de un partido y medio, podríamos decir. Bueno, pues hemos escuchado la comparecencia de José Manuel Aira, técnico del Real Murcia. Escuchamos también la otra parte, al Jumilla, después de 5 meses, una derrota en casa. Escuchamos la comparecencia de Gianluca Castellano ante la atenta y cercana mirada de su director deportivo, Casapuca. Son 2 tiempos totalmente distintos, ya que nosotros en el primer tiempo salimos con un planteo donde no cumplimos lo que habíamos practicado, lo que habíamos analizado, ya que el Murcia es un equipo compacto donde trabaja mucho sobre el error del rival y bueno, y los goles que nos convirtieron, creo que tuvimos ahí una desconcentración, pero ya en el segundo tiempo nosotros trabajamos el partido distintamente, fuimos a presionar 20 metros más arriba. Con la entrada de Fran López creo que lo dominamos casi durante todo el tiempo y si hacemos un balance general yo creo que el empate hubiera sido lo justo, ¿no? Bueno, curiosas estas comparecencias de prensa del Jumilla. Siempre bien vigilado, secundado casi por Salvatore Casapuca. Utillero oficialmente, por eso Sí. lo ponemos así en el rótulo, y muy cerca el director deportivo Casapuca, bueno, para recomendarle también alguna declaración. Por cierto que el director deportivo, Salvatore Casapuca, al término del partido, pues le recriminó a los colegiados o al árbitro en este caso, pues ciertas decisiones con las que no estuvieron nada de acuerdo. Yo creo que viendo el partido no se le puede achacar nada a los árbitros, no hay ninguna decisión o en caso de que haya alguna, es la del portero, sería favorable al Jumilla. Y luego también se dio la, no sé si anécdota o curiosidad, que los aficionados del Real Murcia que viajaron hasta Jumilla no pudieron entrar hasta que apareció el dinero de las entradas, unas entradas que se vendieron pues antes, durante la semana, y bueno, la persona encargada de venir a recoger el dinero también No se fiaba del todo. tenía deudas por parte de los italianos que le debían dinero, pues de unas cantidades que había adelantado, y pues dudó entre si quedarse ese dinero o no quedárselo, y hasta que no entregó el dinero, los italianos no abrieron las puertas a los aficionados del Real Murcia. Bueno, curiosa la forma de operar también esta nueva directiva del Jumilla. De lo peor del derbi, la lesión de Fran Moreno, así nos lo contaba Aira. Hombre, cambia un poco porque Fran se estaba quedando muchos balones, estaba dándonos esa pausa para poder salir, no estaba dejando al equipo rival ganar disputas y aparte con balón, ese último pase, Fran tiene esa tranquilidad que nos estaba dando la posibilidad de jugar en campo contrario. A partir de ahí ha sido un poco como pasó el otro día en casa, un cambio obligado por una lesión, nos hemos ido un poco del partido y ha venido su gol y han sido los peores minutos. Creo que después nos hemos rehecho bien, intentando con algún balón que se ha quedado chavero, alguna acción a balón parado que hemos tenido, y eso ha limitado un poco el potencial que tenía el Jumilla en la segunda parte, y a partir de ahí creo, como he dicho, que los últimos 10-15 minutos no hemos pasado por momentos de apuros. Bueno, pues son de las consecuencias que ha dejado este derbi. Una fractura en los huesos propios de la nariz que es muy posible que le impida jugar
ante Lucas Murcia el próximo domingo y que en las siguientes jornadas habrá que realizarle una máscara para poder proteger ese tabique nasal. Repasábamos anteriormente lesiones muy parecidas que ha habido en la región en las últimas semanas, incluso meses. José Ruiz, el jugador del Pozo, sufrió la misma lesión en la Copa de España, en ese encontronazo con Rafael, el jugador de Inter, y entre el tiempo que tardaron en hacerle la máscara y las molestias que tenía, no jugó el siguiente encuentro. Y si nos vamos un poquito más lejos, bueno, recordamos la lesión de Neto, del jugador de Lucas Murcia, que tampoco pudo jugar el partido siguiente, a romperse también los huesos propios de la nariz. Vemos cómo le acompañaba en la imagen Paco Martínez, traumatólogo oficial del club, también la misma persona que trató y que ordenó hacer la máscara a los que has comentado, a José Ruiz y a Raúl Neto la pasada temporada. También se va a encargar, se ha encargado de dar el diagnóstico de Fran Moreno y de ordenar que le hagan esa máscara para protegerle. De todas formas, es una situación incómoda en la que pierdes perspectiva y bueno, no es la mejor manera de jugar. Pero está descartado, pero sí que va a tener complicado, va a tener difícil jugar el derbi frente a la Universidad Católica. Bueno, pues después de este encuentro entre el Real Murcia y el Jumilla, el Real Murcia, que con la victoria se pone en 67 puntos, y el Jumilla, que se mete en puestos de descenso, Manu. Sí, se mete en puestos de descenso, está todo muy igualado, ni mucho menos es catastrófico. Pero bueno, lo va a tener complicado el conjunto de Jumilla, que entre cambios de entrenador, directiva, cosas extrañas en el 11, como salir con dos centrales nada habituales frente al Real Murcia, pues está complicando la vida. Pues así se va a presentar el próximo derbi regional entre el Real Murcia y el Lucas Murcia, con 4 puntos de diferencia. El Sevilla Atlético, que se mantiene en tercera posición, empatado con el Cádiz, que volvió a perder este fin de semana. Ahí vemos cómo se mantiene la Hoya Lorca con ese punto conseguido en la Condomina, y en la parte de abajo, en el descenso, por primera vez en muchas semanas, se cuela el Jumilla, que un poquito más arriba tiene a su próximo rival, el Melilla, rival directo, para ver si la próxima semana puede salir de esa zona de descenso. Y por cierto, el Real Murcia, equipo ya matemáticamente de playoff, aunque sea anecdótico, pero bueno, ya los números no lo van a sacar de ahí. Sí que lo ponía en titulares Aira en su comparecencia de prensa. Bueno, seguimos analizando más partidos del fin de semana. Este es uno de los 2 derbis que se han disputado en la región de Murcia. El otro se disputó el domingo por la mañana en la Condomina, lo pudimos ver en Popular Televisión, entre 2 de los equipos más en forma de este grupo cuarto de la segunda división B, el Lucas Murcia y la Hoya Lorca, que le planteó un encuentro muy disputado al conjunto universitario. Un minuto de silencio antes de comenzar. Sí, se guardó un minuto de silencio por la muerte de Cánovas, un jugador Candel, que además murciano, que jugó en el Murcia, jugó en el Barcelona y que también es el padre de un compañero de la Universidad Católica. Y bueno, también el Real Murcia, hemos visto, por eso lucía brazalete negro en su partido disputado en Jumilla. Primeras ocasiones, primera parte del encuentro, sí, en general, con más ocasiones para la Hoya Lorca, que salió muy decidido a llevarse la victoria. Y una defensa de circunstancia en el equipo de Salmerón, en el UCAM, porque vimos a Dani Pérez de lateral derecho por la sanción de Tequio. La pareja de centrales la formaron Paul Bueso y Ángel Robles por la lesión de Fran Pérez, que va a estar fuera más de un mes. Tampoco pudo estar Dani Pérez. Y Dani Pérez estuvo en el lateral derecho. Dani Pérez, Ángel Robles, Paul Bueso y Góngora, el habitual. Pero bueno, esas otras 3 posiciones sí que bailaron un poco. Y este es el gol de la Hoya, una jugada donde quizás peca un poquito de blanda la defensa universitaria. Vemos como hasta 4, 5, 6 jugadores están rodeando a Carlos Martínez, que a trancas y barrancas al final se lleva la pelota y luego sí que define muy bien, sorprendiendo al palo corto a Biel Rivas. No es tan contundente en esa primera acción, que además se la lleva con un poco de fortuna, aunque esté inteligente ahí sacando la espuela. Pero luego Paul Bueso, yo creo que recula demasiado, se confía, y aunque le echa la bronca a sus compañeros después de ese gol, debería haber estado también más contundente y haber cerrado más ángulo, porque no tenía muchas opciones de sacar un disparo. No, le faltó a lo mejor seguramente un poquito de confianza, de ir con algo más de contundencia. Siempre tienes que ir con mucho cuidado porque está dentro del área y puedes hacer penalti, pero sí que pecó la defensa universitaria de un poquito de blanda en esa acción. Y después de recibir el gol, los mejores minutos para la Hoya, los peores para el Lucas Murcia, recibiendo varias ocasiones claras en contra. Sí, hasta que no llegaron los últimos 5 minutos de la primera parte,
no desplegó un poquito más su capacidad ofensiva en la Universidad Católica con ese disparo que hemos visto de Nono. También bueno, pues, llegaba con cierto peligro el conjunto de Paco García a la meta de Biel Rivas, en esta jugada que Iván Aguilar no puede sacar el disparo y termina buscando a Jesús Rubio, que manda el balón al lateral de la red, y con esa acción se iba a llegar al descanso. Y la primera más clara a los 31 segundos de la segunda mitad, ese disparo de Nono, que yo creo que quiere afinar mucho y se le va al travesaño. Grandísimo trabajo el de Pallarés, que forcejea con toda la defensa y no pone el cuerpo encima, y eso siempre provoca que el balón se vaya desplazando lo más alto posible. Sí, no, es que se perfila para mandarla ahí. Yo creo que tenía más fácil el otro lado de la portería. Allí, buscando el palo, no es necesario tampoco colocarla a esa altura. Pero bueno, no entra ocasión clarísima por parte de Nono, y aquí en la contra, Carlos Martínez de nuevo a punto de estar la sorpresa. Sí, el disparo de Rubén Martínez que se va cruzado sobre la portería de Biel Rivas, Salmerón que empieza a buscar soluciones. Cambios arriesgados y valientes por parte de Salmerón. El todo por el todo, porque terminó jugando con una defensa compuesta por Nono por de lateral Checa derecho y por Góngora. Y metió a Titi arriba, sacó también a Josan, a Nono Delgado, todo lo que tenía de capacidad ofensiva, de jugadores ofensivos en el banquillo de Salmerón, lo metió en el terreno de juego. Desde el minuto 15 aproximadamente de la segunda parte fue un asedio total a la portería de La Hoya, muchos balones colgados, muchas jugadas con rebotes por ahí, y aquí una jugada que se podía haber sancionado con falta fuera del área, que es donde parece que le toca, pero sí que impide el regate Checa con esa falta. Sí, se quejaba Ferran de otro cambio valiente, Dani Pérez por Titi. Sí, quita un defensa, estaba jugando como lateral derecho y mete un delantero más. Terminó con Titi, terminó con Pallarés, terminó con Iván Aguilar, con Nono, con Josan, con Nono Delgado. Bueno, es que un poquito más se le podía pedir a Salmerón. La Hoya en la segunda parte sí que quizás se echó un poquito atrás. Ahí vemos también la expulsión que ya son varias esta temporada. Tantas como tres. A veces que se el reincidente, a veces han sido para doble partido, y con este gesto de que tiene mucha cara, que lo va a repetir además lanzando la botella, se queda ahí en el túnel de vestuario, es posible que le caigan un par de partidos de sanción. Ahí lo vemos en el banquillo, los gestos de Paco García, sí, yo creo que eso es lo que le cuesta la expulsión al entrenador de La Hoya. Vamos a ver las jugadas definitivas, porque justo en este minuto 88 que se iba acercando, iba a llegar con este centro el desafortunado gol en propia puerta de Pardo, que llegaba con un jarro de agua fría para La Hoya Lorca. Sí, centro de Josan, y Pardo, pues en su afán de querer despejar la pelota, bueno, pues le sale un remate, la verdad es que espectacular, superando por arriba a Salcedo, y que poco puede hacer, nada más que recogerla de dentro. Intentando despejar, bueno, pues la pone en el segundo palo perfecta, imposible para que Salcedo pueda alcanzar ese balón. Era el minuto 88, empate, aunque todavía quedarían algunas acciones más claras para que Lucas Murcia incluso pudiera llevarse la victoria. Tuvo esta de Titi, pero justo cuando va a rematar el murciano, pues se resbala, y al final el disparo queda en eso, en un amago, ni siquiera llega a de nuevo, quitar la grandísimo trabajo el de Pallarés, que cómo salta en ese segundo palo y la pone atrás para el remate de Titi. Muy activo el delantero del UCA Murcia durante todo el encuentro. Y Góngora también intentó sorprender con disparos muy lejanos, no tuvo su tarde, por lo menos en ese tipo de acciones, el lateral zurdo del UCA Murcia. Bueno, pues una parte para cada equipo, superior La Hoya Lorca en la primera, el Lucas Murcia muy superior en la segunda, donde tomó el mando, se echó hacia arriba, también estuvo muy valiente el entrenador Salmerón, y finalmente llegó el fruto en forma de ese gol en propia puerta. Sí, un empate que no deja contentos ni a unos ni a otros, pero bueno, puestos a mirarlo con algo de optimismo, yo creo que le sabe mejor a La Hoya que a la Universidad Católica. Bueno, por cómo se producen las circunstancias también para el Lucas Murcia, porque se estaba viendo en el minuto 86, pues con un partido perdido, y también finalmente es un punto que le mantiene a 4 puntos del Real Murcia. Vamos escuchando las diferentes impresiones. Comenzamos con Salmerón, entrenador de la Universidad Católica de Murcia. Bueno, yo creo que hemos iniciado bien el partido, sobre todo no sé exactamente si ha sido en el minuto 27 o 30 cuando ha llegado el primer gol. En esos rebotes, hasta ahí el equipo estaba tomando la iniciativa, sabíamos perfectamente que La Hoya Lorca venía a pillar en esas transiciones rápidas donde nos pudieran coger. Yo creo que hemos estado con esas vigilancias defensivas bien organizadas, teníamos el control del juego y estábamos triangulando, estábamos intentando llegar en alguna ocasión
Hasta el gol. Sí que es cierto que a partir del gol, en esa situación de rebotes, yo creo que hemos tenido mala suerte en ello y a partir de ahí sí que hemos perdido un poco la iniciativa y ha dominado un poquito, y sobre todo también la segunda parte, al inicio de la segunda parte, por fases, obviamente la Oya Lorca pues ha dominado, sobre todo en esa pérdida de balón, pero hemos vuelto otra vez a intentar coger la iniciativa. Prácticamente no recuerdo casi ocasiones de gol de la Oya Lorca, nosotros hemos tenido unas cuantas y bueno, una pena. Bueno, pues una pena para el UCAM Murcia, que no puede alcanzar el liderato la próxima semana en su enfrentamiento contra un rival directo como es el primer clasificado, el Real Murcia. ¿Pitos se escucharon también en la Condomina en alguna fase del encuentro? Sí, es muy exigente el público de la Condomina. Mira que el equipo ha ido líder, el equipo está peleando por robarle esa primera plaza al conjunto del Real Murcia, pero bueno, pues cuando no terminan de ver la fluidez en el equipo de Salmerón, bueno, pues tampoco se cortan a la hora de pequeños tímidos pitos. Bueno, pues así lo justificaba Salmerón sacando estos datos. El tema de los pitos, yo sé que hay momentos pues que le puede gustar o no gustar, pero más bien por el resultado, ¿no? Yo creo que aquí hemos perdido, me parece, 2 partidos, ¿no? Yo creo que ahora mismo tenemos 63 puntos, el año pasado 64, nos faltan 6 partidos todavía. Yo creo que el equipo está haciendo una temporada magnífica, ¿no? Nosotros quisiéramos estar 10 puntos por encima del Murcia, del Cádiz, pero creo que a todos nos cuesta mucho ganar, y no solo a nosotros. Yo creo que hay que darle el valor que tiene esta plantilla y el trabajo que está haciendo cada partido, tanto fuera como en casa. A veces jugaremos mejor, a veces peor. Todos quieren estar lo más aventajados posible, pero es muy difícil en una categoría tan igualada, sobre todo con la calidad de equipos que hay en la parte alta de la tabla. Y muchas veces no compartimos el discurso de los entrenadores en rueda de prensa, pero en este caso tiene razón Salmerón, y es que están fallando o han fallado casi todos. El Real Murcia, el Universidad Católica, el Sevilla Atlético y el Cádiz llevan unas jornadas en las que es muy complicado ganar, y lo que da más mérito, si cabe, a la temporada que están haciendo los 2 equipos de la capital. Así es. Por parte de la Oya Lorca, Manu, un punto que, bueno, en la segunda parte se vio venir también que podían empatarle, aunque finalmente es la desgracia de que se produce con un gol en propia puerta. Sí, es algo que le ha pasado a la Oya, no que se meta muchos goles en propia puerta, pero bueno, frente a los grandes, Real Murcia, Universidad Católica, el propio Cádiz o el Sevilla Atlético, bueno, ha ido ganando. Llevaba los partidos muy dominados o bastante bien encarados, y al final, por la juventud de esos jugadores, por mala suerte, como en este caso el gol de Pardo, se les han escapado los 3 puntos. Pues sí, de haber durado 80 minutos los partidos, seguramente estaría en zona de playoff, porque además era contra rivales directos. Escuchamos a su entrenador, a Paco García, las impresiones sobre este encuentro. Muy positiva, ¿no? Hoy, si algo hay que alabar, es el trabajo, la ejecución, el planteamiento, el compromiso de estos jugadores. De nuevo han tenido la valentía de salir a jugar su fútbol, de plasmarlo en el terreno de juego, y durante muchos minutos del partido ser superiores a UCAM. Tenía muy claro que en la segunda parte lo iba a dar todo el UCAM Murcia, tal y como está en la clasificación, jugando ante su público, y sobre todo porque la semana que viene pues quería llegar lo mejor clasificado posible para ese encuentro contra el Real Murcia, que además el Murcia jugaba por la tarde. Sí, y el UCAM pues tenía la oportunidad, aunque fuera durante horas o de manera momentánea, de ponerse líder. Tenía que ganar a la Oya. Bueno, ya lo hemos comentado, que el conjunto de Paco García es un equipo muy difícil y que a los de arriba se lo pone también muy complicado. Apretó mucho el conjunto universitario en la segunda parte y finalmente encontró sus frutos. Puede pasar, porque yo, ya te digo, estaban acumulando mucha gente dentro del área con 3-4 puntas. El lateral derecho era Nono, estaban sobre todo buscando esos centros, porque prácticamente por dentro en ningún momento del partido lo hemos dejado actuar, ¿no? Sabemos que su peligro era sobre todo los pasillos interiores, con esa aparición de Nono, aparición de Iván Aguilar, esa aparición de Jesús Rubio, y en ningún momento ellos, sobre todo en la primera parte, han sido capaces de crear una ocasión. En un momento dado dejábamos fuera el pasillo para esos centros, pero hemos tenido la desgracia que en prueba aperta no hemos colado el gol. Bueno, todavía sigue la Oya quinto clasificado y además esa posición le da derecho a jugar la Copa del Rey la próxima temporada. Contra un rival directo juega la próxima semana, contra el Real Jaén. Bueno, pues lo va a tener complicado, pero tiene que seguir apurando esas opciones de Copa del Rey. Lo tiene muy cerquita, la verdad es que está haciendo una temporada muy buena. Grandísima. La Oya Lorca, y bueno, ya hemos dicho que se lo ha puesto muy difícil a todos los de arriba. ¿Por qué no? Puede ganar también al Jaén.
Bueno, el Cartagena que no pudo conseguir su cuarta victoria consecutiva en casa, aunque lo tuvo muy cerquita. Pero lo vamos a ver después de la publicidad. Continuamos en Popular Deportivo Diario después de analizar los dos derbis regionales de la Segunda División B del Grupo Cuarto. Ahora vamos con el Cartagena, que regresaba al Cartagonova en busca de su cuarta victoria consecutiva. No pudo ser, se quedó en empate, pero Alberto Monteagudo todavía no conoce la derrota como entrenador del Cartagena. Sí, en esa gran remontada que ha hecho el Cartagena durante las últimas semanas, que ha pasado de estar tonteando con la zona baja de la tabla a meterse de lleno en la pelea por la Copa del Rey. Podría haber dado un paso importante esta jornada, sumando la cuarta victoria consecutiva, algo muy complicado en la categoría, en la Segunda División B, y detallazo que dejaba el jugador de... Vaya rabona. Del Algeciras. Sí. Me sale perfecta la rabona. La verdad que es una pena, bueno, en este caso no. Una pena para su equipo que no se finalizara, pero estaba ahí en el primer palo un jugador solo. El Cartagena solo sufrió esos 10 primeros minutos. Después se ajustó más el medio campo y consiguieron alcanzar ocasiones claras como esta. Centro medido y golazo. Sí, un buen gol de Sergio García, tercera semana consecutiva, después de que se le resistiese bastante el gol al jugador del Cartagena. Bueno, pues ahora parece que ha encontrado el camino del tanto. El pase entre líneas en medio gol, todo hay que decirlo, pero sí, luego llega muy bien para definir. Del Algeciras y Sergio García el primer toque que ejecuta a la perfección. Milimétrico. Ya vimos alguna ocasión más del Algeciras también, pero como decimos, a partir de ese gol, dueño absoluto del Cartagena, que después de este error de la defensa del Algeciras, Sergio García podía haber sentenciado y haber encaminado la victoria. Sí, una pena, se le hace... Se la detiene el portero, saca una buena mano y tampoco, abajo. Tampoco intenta ajustar a ningún sitio, yo creo que se pone un poco nervioso en ese mano a mano y la manda al centro de la portería. Dicen que cuando tienes tanto tiempo piensas tantas opciones, claro, y al final dudas, te haces un lío y no terminan saliéndote las cosas. Estas son imágenes de la segunda parte donde siguió dominando el Cartagena y solo la mala fortuna en un error iba a provocar que finalmente pues no pudiera llevarse la victoria. Aquí vemos una salida de Limones, buscando mucho balones interiores por esa banda derecha, el conjunto del Algeciras. Sí, porque ahora vamos a empezar a ver ocasiones claras, más de las que hemos visto ya, por parte de Chusevia, del propio Sergio García, de Cristo. Un barullo del que pudo aprovecharse el conjunto de Monteagudo y Chusevia muy activo también, en la media punta. Finalmente terminó jugando como delantero. Sí, porque Sergio García terminó el partido cansado, también movió el banquillo Alberto Monteagudo, que hizo un cambio muy ofensivo, retiró a Ceballos y puso a Juanlu de lateral derecho para meter más remate o más capacidad ofensiva en los últimos metros para sentenciar, pero lejos de sentenciar, bueno, pues lo que se iba a encontrar era el gol del Algeciras. Algún centro más del Algeciras. Y ahí avisaba con ese tiro al palo, con ese centro. Ese remate de cabeza que saca muy bien Limones, muy atento. Y es que no está defendiendo muy bien el Cartagena este año el balón parado. Ya ha recibido muchos goles así a lo largo de toda la temporada. Iba a ser muy parecido el tanto de Algeciras, ahora lo vemos, pero mientras otra clara de Chusevia, que se duerme ahí un poquito lento a la hora, se le queda el paso un pelín atrás. Y el luego... control es demasiado relajado, enseña mucho el balón y no termina de conseguir un remate y luego la más clara para poder sentenciar. Está inteligentísimo adelantándose al defensa y la pena es que da en el larguero ese buen sombrero que hace con la pierna izquierda Chusevia. Sí, porque hubiese sido muy bueno para el Cartagena, que hubiese matado el partido, y también para Chusevia, que lleva unas semanas complicado. Bueno, y que necesita ver gol para coger confianza también. Ha perdido la titularidad y bueno, le hubiese venido muy bien ese gol. También hemos visto un disparo de Chusevia que sacaba el mete en el primer palo. Desde la derecha, como decimos, llegando ese centro, desde un saque de banda, que también escucharemos muy cabreado por defender mal esta acción Alberto Monteagudo, y finalmente Miguel Montes, que saca un buen remate. Creo que comete la torpeza Limones de dar dos pasos hacia adelante cuando no tenía posibilidad alguna de alcanzar el balón y luego le pilla contrapié. Ahí no está tampoco muy acertado el portero del conjunto cartagenero. Eso era en el minuto 80, 10 minutos le iban a quedar al Cartagena para intentar
meter el gol de la victoria. Tuvo alguna oportunidad, muchas llegadas, pero no tuvo la fortuna que le hizo falta, y 2 puntos que se escapan del Cartagonova. Sí, 2 puntos que podían haber supuesto un golpe encima de la mesa en esa lucha por los puestos de Copa del Rey, en seguir generando ilusión a la afición cartagenera, porque ya hubiera supuesto la 4ª victoria consecutiva. Sí. Algo muy difícil de hacer en esta categoría. No empaña, ni mucho menos, lo has comentado tú anteriormente, la buena dinámica, la buena trayectoria que lleva el Cartagena desde la llegada de Alberto Monteagudo, pero bueno, jugando en casa contra el Algeciras, con todas las oportunidades que hemos visto, pues es una pena, claro, y el sabor de boca que ha quedado en el banquillo, en el vestuario blanquinegro, es muy agridulce. Pues bastante fastidiado el entrenador del conjunto cartagenero después de este empate. Pues sí, la verdad que bastante cabreado. Yo creo que hemos metido el gol cuando mejor estaban ellos y peor estábamos nosotros. Yo creo que en los 90 minutos habrán sido 15 minutos ellos mejor que nosotros. Al principio, que nos ajustábamos bien los 3 del medio. Pero bueno, nos hemos puesto delante, hemos tenido a Sergio García una mano a mano con él, portero, y la segunda parte hemos entrado bien al partido, ya no había peligro de ellos, aunque han tenido una ocasión bastante clara. Hemos tenido 4 o 5 ocasiones y no las hemos metido, y yo tenía la sensación en el partido que al meter en segundo punta, si no cerrábamos el partido con un segundo gol, íbamos a tener alguna dificultad, como así ha sido, ¿no? Un saque de banda, un centro blando y se nos van 2 puntos que no sé si somos conscientes de que 4 partidos ganar seguidos en esta categoría o en cualquiera es muy complicado, y se nos ha ido la oportunidad, ¿no? Bueno, pues lo tuvo al alcance de la mano, y un poco lo que venía en las últimas jornadas sucediendo, que en las últimas jornadas, en casi toda la temporada sucediendo, que de cara al gol pues no encontró la fortuna para haber sentenciado este encuentro. Si perdonas, ya sabes lo que te suele pasar, que terminas pagándolo, pero bueno, era algo que parecía que el Cartagena había corregido durante las últimas jornadas. Además venía de meter 3 en el último partido, si no me equivoco. En un campo tan difícil como el del Granada B. Y parece que estaba ya solucionado. Bueno, pues otra vez han tropezado en esa piedra que tantas veces se ha cruzado en el camino del Cartagena esta temporada. Pues se acordaban todos después del partido de esas ocasiones erradas. Con los cambios, pues uno de ellos, por ejemplo, Chus, tiene una ocasión que lo hace muy bien y tenemos la desgracia de que da el palo, la que tiene Juanlu delante del portero, los 5 o 6 centros de Jesús. Yo creo que por oportunidades merecemos ganar el partido, pero esto del fútbol no entiende de oportunidades, entiende de efectividad. Hoy no hemos sido lo suficientemente efectivos como para ganar. Es verdad que ya es la 3ª semana que encajamos gol, un gol extraño que no me acaba de convencer nada, un centro blando, ya ha habido un remate antes de otro centro por izquierda que nos remata, y esa es la jugada que casi nos hacen gol, y tendremos que volver a insistir que hay que ajustar mucho más las marcas, y porque te ocurre la desgracia que te marcan y son 2 puntos que se te van cuando los teníamos en nuestro poder, ¿no? Bueno, aún así hay que aplaudir el trabajo de Alberto Monteagudo. Desde su llegada, ningún partido perdido, siempre ha sido todo sumar. Ha enlazado la mejor racha de toda la temporada del Cartagena con esas 3 victorias consecutivas. Ahora empate en casa y la semana que viene a visitar Marbella. Bueno, pues un partido complicado. El Marbella durante toda la temporada es más peligroso fuera que en casa, pero aún así tiene jugadores con talento, tiene jugadores rápidos en la zona de ataque, y está en tierra de nadie, está lejos de arriba, lejos de la zona de abajo también, pero bueno, va a ser difícil que gane el Cartagena. Es un equipo que es mejor fuera de casa que en casa. Sin embargo, bueno, también ha conseguido ganarle a equipos de la parte alta, como en la primera jornada al Real Murcia por 3-1, o dar sorpresas también a domicilio como en campos como en Granada. Sí, por eso te digo que es una plantilla que, bueno, jugador por jugador tiene bastante calidad, y va a ser difícil el desplazamiento que tiene el Cartagena esta jornada. Bueno, pues dejamos el fútbol a un lado, pasamos a baloncesto. Hablamos del UCAM Murcia Real Madrid, disputado en la tarde de ayer en el Palacio de los Deportes, con un pabellón absolutamente abarrotado que daba la bienvenida a un viejo conocido, esta vez con la camiseta del Real Madrid, Augusto Lima. Sí. Ovación en la presentación. No se merecía menos el jugador brasileño que tanto ha dado en las temporadas que ha estado en Murcia. Y bueno, pues la gente le reconoció el cariño que le tiene y la implicación que ha tenido el jugador carioca el tiempo que ha estado en el UCAM. Decimos, más de 7.500 personas abarrotaron ni un de hecho, son 7.596 y el aforo máximo son 7.500, esos 96 estaban en la pista en sillas y demás porque se abarrotó absolutamente todo. Y el partido comenzó con un inspiradísimo Vítor Benítez, que había pasado por una mala racha de actuación personal. Sin embargo, 16 puntos en el primer cuarto
para sentenciar todas las críticas. Sí, 16 de los 18 puntos que anotó en el partido frente al Real Madrid los anotó en el primer cuarto, en el que se encontró muy a gusto, muy cómodo. Es que tirando del carro el jugador brasileño de Lucán. Y comandando el marcador también en los primeros compases el equipo de Fotis Kasikaris, hasta que en el segundo cuarto pues el Real Madrid al final es un equipo que en el rebote domina mucho. Esto fue un factor clave durante todo el encuentro y doblaba casi el UCAM Murcia al Real Madrid en número de faltas en esa primera parte. Ahí vemos una falta que le sancionada a Kelati con 3 tiros, hace un aspaviento y se lleva la técnica de Dani Yerrezuelo, impresionado al igual que todo el público el jugador polaco. Sí, la verdad es que un poco puntilloso y el árbitro Yerrezuelo, porque prácticamente Kelati no hace absolutamente nada, se lamenta de la falta y ya está, pero bueno, le sancionaron la técnica. También destacadísimo Sheryl Lichuk, al que veíamos, por cierto, Mate de Lima con un buen pick and roll con Sergio Rodríguez. Decimos Scott Wood y Sheryl Lichuk, de los más destacados también en ataque en el conjunto murciano. Sí, lo de Lichuk ya no es noticia, ya viene haciendo un último mes bastante bueno. El jugador, que por cierto aquí también le pitan antideportiva. Salta, se come el amago de Felipe Reyes y bueno, pues un jugador de su altura y de su peso tiene que apoyarse de alguna manera. Es cierto que le pone la mano a Felipe Reyes, pero yo creo que no es para que le hubiesen pitado antideportiva, y eso también ayudó a que el Real Madrid, si ya tiene calidad, bueno, pues este tipo de decisiones terminan cayendo a su favor, que le diese la vuelta al partido con... Son imágenes del tercer cuarto y se alcanzaba una máxima de 19 puntos, 14 justo antes de comenzar el último periodo, pero entonces salió la magia, el fuego de Carlos Cabezas, que tiró del carro junto con el buen acierto desde la línea de 3 de Antelo, Scott Wood y Nemanja Radovic, que metió también un triple importantísimo para llegar a un final igualadísimo. Este es el primero de Carlos Cabezas y a continuación, casi de manera consecutiva, llegaron los de Antelo, el de Radovic y el de Scott Wood, para hacer creer a la afición lo que parecía imposible hace escasos minutos, y era en ganar al Madrid. Este es el de Nemanja Radovic, que también se la jugaba para acercar a su equipo a tan solo 3 puntos. Y aquí Facu Campazo que penetra contra todo. Esta es una jugada fundamental después de ese tiro libre de Sergio Llull. Aquí creo que se ponía a 2 puntos y de las últimas jugadas iba a ser inteligentísimo Facundo Campazo sacando 3 tiros a Llull, además forzando su expulsión para empatar el encuentro. Lástima que falla ese tiro libre y se ven obligados a que en el último segundo Carlos Cabezas empate el encuentro con esa jugada personal que es de las mejores de toda la temporada. Y luego en el tiempo extra, en esa prórroga, bueno, pues la calidad de Rudy Fernández y sobre todo el rebote, que fue muy importante. 6 rebotes capturó el conjunto de Pablo Lasso y se terminaron llevando el partido. Esta es la última acción, ese gancho a la media vuelta de Antelo, que se le va afuera y el rebote lo coge el mexicano Ayón. Pues una pena, porque tal y como se estaba dando el partido parecía imposible que el UCAM Murcia pudiese pelear por la victoria, y casi, lo comentábamos ayer en la tertulia, se obra un milagro, porque remontar a un equipo como el Real Madrid 19 puntos sin Faberani es muy complicado. Y sin Faberani, que lo hemos dicho al principio, un jugador menos en la rotación, un jugador importante. Lichuk tuvo que estar más minutos en pista, también echó una mano Víctor Arteaga contra todo lo que significa el Real Madrid, con la plantilla que tienen, con Ayón, con Lima, si es que tiene con Felipe Reyes. El equipo que lo ganó todo la pasada temporada y que este año, campeón de Europa, el único título que ha disputado hasta la fecha, la Copa del Rey, también la ha ganado. Pues con todos estos condimentos, con todos estos factores, Fotis Kasikaris hablaba así del partido. Que duele mucho perder así, porque en un momento el Madrid estaba mucho más superiores que nosotros. Nosotros teníamos muchos problemas en defensa, pero otra vez este equipo ha demostrado que tiene corazón, que tiene carácter. No hemos bajado los brazos y defendiendo mejor, controlando mejor el rebote el último cuarto, hemos conseguido llegar en la prórroga y como he dicho, que duele mucho es que en la prórroga hemos perdido el partido por un factor que es importantísimo en baloncesto, ese rebote. Han cogido 6 rebotes en ataque y allí les hemos dado vida, y por supuesto que tienen muchísimo talento,
Ese equipo es muy profundo y bueno, era muy difícil porque en ese momento, perdiendo los rebotes, persiguiendo el marcador, también, que es normal para mí, es lógico, no hemos atacado bien la canasta y es lástima. Creo que es lástima por todo el esfuerzo que ha hecho el equipo. Tengo que felicitar al equipo por el carácter, por el baloncesto, a veces que hemos demostrado que podemos jugar tú a tú contra los equipos grandes. Y nada, tenemos que olvidar muy rápido ese partido y descansar y empezar el trabajo mirando y pensando y trabajando hacia Andorra. Bueno, pues una pena, como dice Fotis Katsikaris, perder después de haber llegado a ese final apretado, después de haber provocado una prórroga de infarto. Pero bueno, así es el baloncesto y así es el Real Madrid también, un equipo con mucha calidad. Ahora la temporada pasa por ganar los próximos partidos. Siguiente es Andorra y si no pasa nada seguirá con la ausencia de Faberani. Vamos a ver si el club decide fichar o no. Sí, lo comentábamos ayer en la tertulia, que no es que solo quiera fichar, es que tiene que haber un jugador que interese, que merezca la pena traerlo para el tiempo que va a estar Faberani de baja. Ya veremos qué hacen en el UCAM Murcia, pero bueno, yo volviendo al partido del Madrid me quedo con la importancia que tiene plantar de cara al conjunto blanco en casa, más allá de las bajas, y demostrar una vez más esta temporada de que se le puede ganar a cualquier rival, empezando por el partido importantísimo que hay esta jornada frente a Andorra, frente a uno de esos rivales directos en la lucha por el playoff. Equipo en el que no podrá estar Vítor Faberani, no sabemos si habrá un nuevo refuerzo por parte de UCAM Murcia. Le preguntábamos a Katsikaris. Yo hace tiempo he dicho que nosotros tenemos nuestras antenas siempre atentas, ¿no?, sobre el mercado. Y por supuesto ahora mismo, como en la situación que estamos, en la posición que estamos en la liga y como está ese grupo de equipos de la lucha para los playoffs, yo creo que a ver qué puede el equipo fichar y por supuesto siempre para mejorar. Y es una baja muy importantísima para nosotros, importantísima porque estaba muy bien últimamente Vítor, ha encajado con el equipo y estaba entrenando bien, jugando bien. Y por supuesto no es nada fácil sustituirle de la calidad que tiene, pero entonces depende del mercado y a ver, ahora mismo no puedo decir más, pero sí que estamos atentos a ver si hay algo que podemos fichar y nos puede ayudar. Pues estaremos muy atentos a lo que hay en el mercado y a ver si es posible sustituir a un jugador de la calidad de Vítor Faberani. Dejamos el baloncesto, próximo partido. Andorra, Morabanc Andorra, frente a UCAM Murcia el próximo domingo a las 12:30. Y ahora vamos a ver lo que han hecho los equipos murcianos en la primera división de fútbol sala. Empezando por el Pozo Murcia, que viajaba hasta Navarra para enfrentarse en Tudela a Aspil Navarra. Sí, un partido importante para los de Duda, para seguir mostrando la buena imagen que venían en las últimas jornadas, además con el objetivo siempre presente de asegurar lo antes posible esa tercera plaza, o sea que ya de momento le sacan 3 puntos al cuarto clasificado. Y bueno, muy solvente el conjunto charcutero con los goles de Miguelín, con el gol de Mateus, del canterano, también de Alex, que también, bueno, pues de alguna manera celebraba la renovación esta semana o la ampliación de contrato con el Pozo Murcia. Qué buen gol ahí de Miguelín. Es que estaba haciendo una muy buena temporada Miguelín este año, después de muchas temporadas en las que ha tenido muchísimos problemas con las lesiones. Así que bueno, victoria importantísima del Pozo. Este es el de Alex, una asistencia de Miguelín. Con este gol el partido, y como bien dice, servía de colofón para la victoria y para celebrar la renovación de Alex hasta 2018. Y una pena porque se jugaba la vida además contra un rival que podía meter en la lucha por el descenso, el Bodegas Carchelo Jumilla, frente a Jaén Paraíso, que viajaba hasta Jumilla para enfrentarse al conjunto del Bodegas Carchelo. Pues sí, importante era el partido en casa, ante tu afición, teniendo en cuenta que sigues en puestos de descenso, que sigues a un partido de salir de esa zona peligrosa, pero en este caso, una vez más, la fortuna pues, ha sido esquiva, le ha dado de la espalda al equipo de Juan Francisco Gea, y a pesar de que siempre reman, de que siempre pelean, de que siempre están ahí hasta el final, bueno, pues no pudieron sumar nada positivo. Todavía quedan jornadas, todavía es factible totalmente la salvación para el conjunto de Bodegas Carchelo, pero hay que sumar ya, y ahora lo van a tener más complicado ya que juegan fuera de casa. Bueno, un punto, como dice, le separa de los puestos de permanencia, así que ahora toca conseguirlo la próxima semana, aunque sea fuera de casa, donde no está mostrando su mejor cara
el conjunto de Gea. Y por cierto que hoy se ha conocido la lista de internacionales, de convocados para el partido de vuelta de esas eliminatorias para estar en el Mundial, y una vez más hay 5 jugadores del Pozo Murcia, así que bueno, como siempre celebramos el papel importante que tienen los jugadores del Pozo en la selección española de José Venancio. La verdad que sí, además son el núcleo fuerte y así lo vimos en la pasada Eurocopa. Y vamos a terminar despidiendo con tenis de mesa, porque este año es su historia un club de Cartagena, el Lucan Cartagena de tenis de mesa, que se ha plantado ni más ni menos que en las semifinales de la Champions y ha estado peleando hasta el final por poder conseguir un título que es ahora mismo el mejor por club de todo el mundo. Así que, bueno, felicitar a las chicas de Adriana Zanfir, que sin su estrella, Jan Feisen, han podido disputar 2 eliminatorias muy ajustadas. Por 3-1 cayeron en Cartagena, por 3-1 cayeron también, en este caso, en Polonia. Pero bueno, dando la cara siempre hasta el final en cada uno de esos partidos. Sí, en Cartagena fue Julia Nécula la que estamos viendo, la que sumó un punto, y en este caso, en esa eliminatoria de vuelta, o en el partido de vuelta, mejor dicho, fue Ruta Paskovkin la que consiguió ganar su partido. Además, bonito ambiente el que vimos en Cartagena, del que pudo disfrutar mucha gente en Popular Televisión. Pues Manu, con esto nos despedimos, dando un repaso a todos los deportes que hemos visto a lo largo del fin de semana. Pues nada, mañana más, semana de derbi, que no se olvide nadie, el Real Murcia y la Universidad Católica se ven las caras, así que continúan los duelos de rivalidad regional en las próximas jornadas. Mucho que analizar y hablar estos días en Popular Deportivo Diario, así que mañana volvemos. Adiós.